Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de integración numérica. Entonces, cuando nosotros necesitamos calcular una integral, la podemos hacer por dos caminos, vía analítica o vía numérica. En este caso, yo tengo la función y igual a x al cuadrado y digamos que yo la quiero integrar entre, bueno, vamos a no tomarla desde 0, sino desde 0,5 hasta 1,5. ¿Listo? En ese caso, la vía analítica es bastante sencilla, ¿cierto? Ya sabemos que en este caso lo que necesitaría yo es calcular la integral desde 0,5 hasta 1,5 de x al cuadrado de x. Y yo sé que esto es encontrar una antiderivada para esto. ¿Y cuál es la antiderivada? 1 sobre n más 1, o sea, 2 más 1, de x a la 2 más 1 y evaluarlo entre 0,5 y 1,5. ¿Ok? Esta es la vía analítica. Pero, como ya les expliqué, no siempre las funciones tienen antiderivadas. Y para eso aparece la vía numérica. ¿Ok? Vamos a ilustrar eh, lo que serían tres métodos por integración numérica, solo que el primer método se divide en tres. ¿Ok? Entonces, el primero es que vamos a dar una aproximación de esta integral por el punto extremo derecho. Esto es muy similar, si no es que es lo mismo, a lo que hacíamos con las sumatorias de Riemann, ¿ok? Entonces, para dar ahí un repasito chiquito, nosotros lo que llamaríamos es que este valor de acá es x sub 0, que es igual a a. Este valor de acá viene a ser x sub n, que es igual a b. Y entonces aquí tenemos valores de x sub 1, ¿cierto? X sub k. Y aquí venimos a tener un x sub n menos 1, ¿cierto? Entonces, la aproximación por el punto derecho nos dice que esta integral yo la puedo tomar como el punto derecho de cada una de mis particiones y hacer rectángulos a partir de esas particiones. ¿Listo? Es decir, lo que estaría dibujando acá. Es decir, lo vamos a aproximar con esto. En ese caso, diríamos que el área es aproximadamente la sumatoria ¿desde dónde? Desde K igual a 1, porque estoy tomando esta primera, hasta N, porque tomo esta de acá, de f de x sub k por mi delta de x. Entonces, ¿quién es delta de x? Delta de x es el que nos va a fijar la precisión de nuestra aproximación. Delta de x va a ser igual a b menos a sobre n. ¿Listo? Entonces yo lo que debo elegir es qué n voy a tomar y entre más grande sea ese n, pues claro, más veces voy a tener que yo repetir este cálculo, pero también mejor precisión voy a tener. ¿Listo? Ahora, ¿quién es x sub k? X sub k va a ser igual a, ¿sí? Porque es el primero de acá, más k veces delta de x. ¿Listo? Total que el área va a ser aproximada como la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f de a más k veces delta de x multiplicado por delta de x. ¿Listo? Esta viene a ser la aproximación de sumas de Riemann por la derecha. Voy a expandirla y ¿qué es lo que nos diría? Pues nos dice primero, tomemos cuánto sería el primer valor. Entonces el primer valor viene siendo f de a más delta de x, ¿cierto? Por delta de x. Más f de a más 2 veces delta de x y todo esto multiplicado por delta de x. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a f de b por delta de x. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, pues este delta de x se hubiera podido factorizar
pero bueno, ya quedó expandido y esa es la idea de este método, ¿ok? Voy ahora a introducir lo que hubiera sido por la izquierda. Y entonces por la izquierda lo que nosotros diríamos es lo mismo. Vamos a tomar que, esperen, me salgo de aquí. Este valor de acá es A, este valor de acá es B. Y ahora entonces voy a tomar yo es el punto izquierdo para ir haciendo mis rectángulos. ¿Listo? Espero que vean más o menos lo que tratamos de hacer acá. ¿Listo? Entonces, si yo tomo los puntos izquierdos, aquí esto sería x sub 0, esto de aquí sería igual a x sub n, ¿listo? El valor anterior viene siendo x sub n menos 1 y el valor posterior aquí es x sub 1. Ok. De igual manera se cumple que x sub k va a ser igual a x sub 0 más k veces delta de x, que es lo mismo que a más k veces delta de x, ¿listo? Pero en este caso el área, ¿quién va a ser? La sumatoria desde k igual a 0. Ahora arrancamos desde 0 porque va a tomar este valor de aquí, sub, df de x sub k. ¿Y hasta qué valor vamos? No vamos hasta n, sino vamos hasta el valor que está antes. Hasta n menos 1, ¿de quién? De delta de x. Ok. Bien, esta es la aproximación por el lado derecho que yo la puedo expandir como la sumatoria desde k igual a 0 hasta n menos 1 multiplicada por f de, bueno, multiplicada no, perdón, ¿de quién? F de a más k veces delta de x y todo esto multiplicado por delta de x. Entonces yo sé que ese delta de x lo puedo factorizar y me va a quedar que el área es igual a delta de x multiplicado por ¿quién? ¿Quién va a ser nuestro primer valor? F de a más, ¿quién va a ir después? F de a más delta de x más f de a más 2 veces delta de x. ¿Y quién va a ser nuestro último valor? F de a más n menos 1 veces delta de x. ¿Listo? Yo cerré aquí con paréntesis y es con corchete. Bien. Una última forma como yo podría hacer estas aproximaciones que estamos haciendo por rectángulos es, si me lo permite traerme aquí la gráfica, es hacer una aproximación por el punto medio. ¿Listo? Entonces, ¿qué hubiera sido una aproximación por el punto medio? Esto de aquí sigue siendo A. Ay, perdón. Esto de aquí sigue siendo A. Esto de por acá sigue siendo B. Y entonces, digamos, voy a tomar el x sub k y aquí va a ser el x sub k más 1, ¿ok? Entonces, ¿qué tendríamos por acá? Este corta por aquí y este hubiera cortado por acá. Si yo hubiera tomado la aproximación por el lado derecho, entonces sería este triángulo. Por el lado izquierdo, este rectángulo, perdón, por el lado izquierdo sería este rectángulo de acá. Pero lo que vamos a tomar es el punto medio. Es decir, este aquí que lo vamos a llamar x sub k asterisco. Ese valor del punto medio va a hacer que mi rectángulo venga a ser este valor que corta acá y ahora mi rectángulo sea este señor de acá. Entonces, ¿qué es lo importante acá? ¿Cuál es el punto medio entre x sub k más 1 y x sub k? Pues x sub k asterisco es igual ¿a quién? A x sub k más x sub k más 1 y lo divido yo entre 2, ¿cierto? Es decir, si yo estoy entre los valores 1 y 2, eso va a ser 1 más 2, que es 3, y 3 dividido entre 2 es 1.5. Y eso es lo que estamos hablando, sí, entre 1 y 2 el punto medio es 1.5.
Ahora, nosotros ya habíamos dado una definición para x sub k, ¿cierto? Entonces, x sub k asterisco va a ser igual a esta definición de aquí, ¿quién es? A más k veces delta de x, ¿cierto? Y le sumo acá x sub k más 1 sobre 2. Pero, ¿quién es x sub k más 1? Pues esto va a ser x sub k asterisco igual a más k veces delta de x más a más k más una vez delta de x sobre 2. Entonces, lo necesitamos seguir desarrollando y nos vamos a dar cuenta de que x sub k asterisco es igual a 2 veces a más, ¿qué vamos a tener por aquí? Delta de x, ¿cierto? ¿Que multiplica a quién? A k, ¿cierto? Más k más 1, o sea, a 2 veces k más 1. ¿Es así o me equivoco? A ver, expandámoslo. Sería k delta de x más k delta de x más delta de x. Entonces, yo digo que esto es delta de x, factor de 2 veces k más 1. Sí, está bien. Ok. Eso es x sub k asterisco. Y divido todo, entonces, ¿entre quién? Entre 2. Entonces, x sub k asterisco va a ser igual a más 2 veces k más 1 dividido 2 delta de x, ¿cierto? O eso lo podemos ver como k más un medio de delta de x, pero bueno, yo creo que así se ve bien. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Pues el área va a ser igual a la sumatoria. ¿Y desde dónde vamos a arrancar acá? Bueno, pues si este es x sub 0, vamos a necesitar x sub 0, x sub 1, y estamos tomando este valor de acá. Entonces, como x sub k es el valor que está antes y x sub k asterisco está después, necesitamos arrancar desde 0. Entonces, esto es k igual a 0. ¿Y vamos a ir hasta dónde? ¿Necesitamos el último valor? No, necesitamos el que está antes. Vamos hasta n-1 de f de x sub k asterisco, ¿listo? Por delta de x. Pero esto sabemos que es lo mismo que la sumatoria de k igual a 0 hasta n-1 de f de quién? De a más 2 veces k más 1 sobre 2 delta de x por delta de x. ¿Listo? Esta sería mi aproximación por el lado del punto medio. Entonces es lo mismo que esto. Si yo quiero aproximar esta integral, yo arranco. Ah, listo. Defino mi n. Entonces si va a ser de 1 a 5, yo digo, listo, n va a ser 5, entonces vamos a tener 5 partecitas, ¿cierto? Y arranco. Ok, delta de x, ¿quién va a ser? Bueno, pues de 0 hasta 5 dividido entre 5 son 5 partes, entonces esto, delta de x va a valer 1. ¿Y esto va a ser quién? F de 0 más f de 1 más f de 2 más f de 3, ¿sí? Eso es lo que yo estaría haciendo, ¿ok? Lo mismo acá. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el error? ¿Cuál es el error cuando yo tomo esos métodos? Esas maneras de aproximar. Entonces, lo que va a suceder acá es que el error, es decir, la verdadera integral entre a y b de f de x menos la aproximación, y todo esto en valor absoluto, va a ser menor o igual que n veces m por delta de x al cuadrado, y todo esto dividido entre 2. ¿Listo? ¿Para quién? Este es el error para derecha e izquierda. ¿Listo? Para sumatorias de Riemann por ese lado. Y entonces ustedes se preguntan, ¿quién es m? Entonces, en este caso, vamos a definir que m se define como mayor o igual
¿Listo? M es mayor o igual que el valor absoluto de f' de x. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando ustedes quieran hacer una aproximación, ustedes primero decidan el error. Entonces, yo quiero un error de 0.05, que mi integral no pierda más presión que esto. Entonces, ustedes dicen, listo, 0.0.5 debe ser menor o igual que n por m por delta de x al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Y entonces, con esto, ustedes averiguan cuánto sería m y se dan cuenta pues que m debe ser mayor o igual que el valor absoluto de f' de x, ¿sí? Y x, ¿cuánto va a valer? X perteneciente a pues el intervalo AB, algún valor de ese AB, por eso es que es mayor o igual que el valor absoluto de esos valores. Entonces, claro, si su función hace algo así entre A y B, lo mejor es que ustedes agarren el valor máximo, porque ahí es donde ustedes están asegurando que m va a ser igual a ese valor. ¿Listo? Entonces ustedes lo evalúan ahí y con esto ya tienen el valor de m. Con esto que pueden despejar el valor de n. ¿Cómo? Aplicando que delta de x va a ser igual a b menos a sobre n. ¿Listo? Teniendo esto, consiguen el n y entonces ya saben en cuántas veces tienen que partirlo, cuántos términos van a tener sus sumatorias para que ustedes obtengan ese error. Ahora, esto funciona para los intervalos de derecha a izquierda. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con el punto medio? ¿Cuál es el error del punto medio? Entonces ahí decimos que la cota de error es que va a ser menor o igual que m por b menos a al cubo, ¿cierto? Sobre 24 veces n al cuadrado. ¿Listo? Donde b menos a pues viene de la definición de delta de x. ¿Listo? Y aquí m se dice que es mayor o igual que el valor absoluto de la segunda derivada de x. ¿Listo? Lo mismo, evaluada en ese intervalo. ¿Qué es lo que es importante? Bueno, pues si ustedes tienen una parábola, ¿qué va a suceder con la segunda derivada de una parábola? Que es un valor constante. ¿Y qué va a suceder, por ejemplo, si ustedes tienen una recta? Pues si tienen una recta, el hecho de haber tomado segunda derivada hace que su error sea mayor o igual que cero. ¿Listo? Entonces eso ya disminuyó bastante el error que pueden tener. Es decir, la aproximación por el punto medio es una aproximación que es mucho mejor que cuando es por derecha o por izquierda. Ahora vamos a hablar de los verdaderos grandes métodos para esto. ¿Qué es un gran método? Es un método que tenga buena precisión, pero en un poco número de sumandos y que el proceso para obtenerlo no sea difícil. ¿Listo? Entonces, imagínense que ustedes tienen acá lo mismo. Vamos a tener A y vamos a tener B. Esto de aquí va a ser A, este de aquí va a ser B. Y entonces yo lo que les voy a proponer en este momento es que ustedes, si este es A y este es x1, entonces ustedes tomen este valor de aquí, ahora tomen este valor de aquí y tracen una recta entre estos dos. ¿Listo? Si este de aquí es xk y este de aquí es x sub k más 1, entonces vamos a tener este punto de acá, vamos a tener este otro punto de acá y trazo esta recta. Ya ven lo mejor que aproxima este método que los anteriores. Y este se llama el método por el método del trapecio. Esa es la aproximación por el método del trapecio. ¿Por qué? Porque esto de acá es un trapecio que va a tener un área que es pues el área correspondiente a los trapecios. ¿Listo? ¿Y cómo es eso? Pues si no estoy mal, pues podríamos tratar de calcular el área genérica de un trapecio, pero pues por lo general lo que se hace es pensar que cómo es el área de este trapecio. Bueno, pues esto de aquí es una altura que ya sabemos que es delta de x, ¿cierto? Este valor largo de aquí, ¿quién es? F de x sub k. Este valor de aquí grande, ¿quién es?
f de x sub k más 1, ¿cierto? Entonces yo puedo trazar aquí una recta y decir, esa área va a ser la suma del triángulo y el del rectángulo. Entonces el área del rectángulo, ¿cuánto es? Delta de x por f de x sub k. Más, ¿cuál es el área de este triángulo? La base. ¿Y cuál es la base? Pues f de x sub k más 1 menos f de x sub k, ¿cierto? ¿Por quién? Por la altura. ¿Quién es la altura? Delta de x. Y divido todo esto entre 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el área total de eso? Pues yo podría pensar aquí en factorizar y me va a quedar en qué. Bueno, voy a tratar de factorizar un delta x sobre 2 y entonces me va a quedar aquí 2 veces f de x sub k más f de x sub k más 1 menos f de x sub k. ¿Listo? Y entonces este de aquí aniquila uno de estos y me quedo que el área es igual a delta de x sobre 2 veces. ¿Quién? F de x sub k más f de x sub k más 1. ¿Listo? Entonces yo reemplazo esto en mi resultado de mi sumatoria de Riemann y claro, eso va a ser una sumatoria. Pero yo les voy a dar el resultado porque cuando ustedes comienzan a hacer eso, como esto involucra el anterior y el que va después, entonces hay algunos que se van a anular ahí. ¿Listo? Entonces les voy a dar el resultado final. El resultado final es que el área va a ser aproximadamente lo siguiente. Va a ser, esperen que ya, va a ser delta de x sobre 2, ¿listo? Que multiplica a f de x sub 0 más 2 veces f de x sub 1 más 2 veces f de x sub 2 más así sucesivamente hasta tener 2 veces f de x sub n menos 1 más f de x sub n. ¿Ok? Entonces, todos van acompañados de un 2 menos el primero y el último. ¿Por qué? Porque miren, aquí está. Es f de x sub k y f de x sub k más 1. Y el siguiente, ¿qué va a ser? F de x sub k más 1 más f de x sub k más 2. Entonces ahí es donde está el que sean 2 más. ¿Listo? Menos para el último y para el primero. Entonces esto lo podríamos decir como que esto va a ser que el área va a ser igual a delta de x sobre 2 multiplicado por f de x sub 0 más f de x sub n, ¿quién es? F de A más F de B. ¿Listo? Más, ¿quién? La sumatoria desde K igual a 1 hasta N menos 1 de, bueno, factorizo aquí el 2 y F de X sub K. ¿Listo? Esta va a ser la aproximación por la regla del trapecio. Y la gran ventaja que tiene aproximar por esta regla es que la cota de error, la cota del error, es que el error va a ser menor o igual a m por b menos a la 3 sobre 12 veces n al cuadrado. ¿Listo? Y en este caso, m es mayor o igual que, otra vez, la segunda derivada de f de x. El último método que vamos a exponer acá es el más famoso de todos y el que pues, sí presenta la mejor aproximación de todas, y es el método de Simpson. Entonces el método de Simpson lo que nos dice es, voy a tomar dos valores y dentro de esos valores va a haber un valor intermedio. ¿Listo? Y con esos valores yo encuentro este valor aquí, encuentro este valor acá y encuentro este valor acá y resulta que por 3 puntos pasa una y solo una parábola. Entonces él va a aproximar estos 3 puntos
como si fueran una parábola. ¿Listo? Y va a sacar el área de esto. Esa aproximación por el lado de una parábola da una ventaja tremenda. Poder demostrar bien la fórmula como hicimos con los anteriores ejemplos sería muy difícil. Entonces les voy a mostrar el resultado. ¿Listo? El resultado es el siguiente. El área, otra vez, entre A y B, va a ser igual a delta de x sobre 3 multiplicado por f de x sub 0, ¿listo? Más 4 veces la sumatoria de los f de x sub impar, ¿listo? Más la sumatoria, o bueno, 2 veces la sumatoria de los f de x que sean pares, más el último valor, f de x sub n. Y el problema es que como ahora estamos tomando 3 puntos, entonces necesitamos una condición y es que n debe ser par. ¿Ok? Para el método de Simpson, n debe ser par. ¿Cómo se puede expandir eso de este método? Pues es delta de x sobre 3 multiplicado por f de x sub 0, ¿quién es? A, ¿cierto? Perdón, f de a. ¿Listo? Más 4 veces f de x sub 1, ¿listo? Más 2 veces f de x sub 2, más 4 veces f de x sub 3, más 2 veces f de x sub 4, así sucesivamente hasta que llegamos a tener que 4 veces f de x sub n menos 2, más 2 veces, perdón, para que sea par, al final lo que sucede es lo siguiente, me va a quedar aquí es 2 veces f de x sub n menos 2, ¿listo? Más 4 veces f de x sub n menos 1, más f de x sub n. ¿Por qué es así? Porque como n es par, entonces el anterior a n debe ser impar. Este de aquí es impar. Y por eso lo tenemos así. Pero, este valor de aquí lo conocemos. F de x sub n es f de b. ¿Listo? ¿Y quién es x sub 1? Bueno, pues lo mismo. X sub k es igual a x sub 0, que es a. Entonces escribámoslo bien como a. A más k veces delta de x. ¿Listo? Es lo mismo que, que lo que hemos mirado antes. ¿Ok? Entonces, acuérdense de esas dos condiciones. Que n debe ser par y que los valores van alternando dependiendo de si la partición corresponde a un subíndice impar o par. Lo más interesante de este método es que es uno de los métodos que muchas veces consigue que el error sea cero, y si no consigue que el error sea cero, sí consigue converger a un resultado en muy pocos intentos. El error acá es menor o igual a m por b menos a la 5 sobre 180 por n a la 4. Y m es mayor o igual que el valor absoluto de la cuarta derivada de x. ¿Listo? Entonces, siempre que tengan que hacer una regla, una aproximación por integración numérica, yo les aconsejo que la hagan por regla del trapecio o Simpson. Pero sobre todo por la regla de Simpson suele ser lo más sencillo. ¿Por qué esto es una aproximación? Porque en primer lugar, aquí lo que estamos partiendo es solo información conocida, que son los valores de f evaluados en puntos. Y f es una función que sí conocemos, ¿ya? Aquí no hay nada de cálculo de antiderivadas ni nada. Por esto, esta es una gran herramienta para encontrar valores de integrales. Bueno, espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.